En agosto pasado se publicó la que probablemente es la última entrevista con el Papa Francisco, quien falleció ayer lunes. La realizó nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, columnista del periódico Excelsior y amigo de este espacio informativo, y me da mucho gusto poder comentarla con el propio Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día, Pascal. Un placer estar contigo, con todos los amigos del auditorio. Bueno, pues vaya pedazo de historia, querido Jorge, haber tenido la oportunidad de conversar con el Papa y no solo eso, haber tenido la oportunidad de hacerle la que parece ser la última entrevista que dio el pontífice. Sí, no es una oportunidad única, esas que se dan pocas veces en la vida, o quizás nunca en la vida. Y Alberto Barranco, nuestro embajador en el Vaticano, me decía que sí, nos decía que fue la última entrevista, por lo menos que él tiene registrada, que se realizó así en forma privada con el Papa. Pero fue quizás lo más interesante y lo que para mí y la hace única esa entrevista, que fue en el contexto de una larguísima plática, nos dio una audiencia, se reunió con nosotros, pero durante prácticamente 2 horas, Francisco, eh, para platicar en una plática muy informal al principio sobre los temas que él quería platicar. Quería platicar sobre lo que había sucedido en la dictadura argentina. Un familiar nuestro que era cercanísimo a Francisco, una mujer que era cercanísima a Francisco, había sido secuestrada, desaparecida, asesinada durante la dictadura. Quería hablar de derechos humanos, quería hablar de temas de género. Y la plática fue Ujú. entrañable, yo lo describo ahí en el texto que escribimos acompañando esa entrevista que se publicó en Excelsior. Era prácticamente una plática con tu abuelito platicando de los grandes temas globales y mundiales y Ujú. algunos personales muy cercanos. Entonces, esa entrevista refleja mucho de lo que se platicó ahí, porque en mitad de la plática le pedimos permiso para poder filmar lo que seguíamos platicando, y así fue como se dieron las cosas en esa gran jornada. Fue el 7 de agosto del año pasado. Jorge, escuchaba yo hoy por la mañana en una entrevista con la BBC a Austin Ivory, el biógrafo del Papa Francisco, y decía algo muy interesante sobre lo cual quiero preguntarte. Decía él que por la importancia de la institución del papado, pues él cada vez que tenía una reunión con el Papa y que tenía muchas, dice que entraba con unos nervios terribles eh, por el peso de la institución, pero que cuando ya estaba reunido con él, el Papa lo hacía sentir como la persona más importante del mundo y hacía sentir que la reunión tenía que ver no con el Papa, sino con el interlocutor. ¿Tú así podrías describir tu reunión con Francisco? Sí, por supuesto, los grandes líderes mundiales tienen esa virtud, ¿no? Es muy diferente, pero me pasó, por ejemplo, en alguna vez que estuvimos en una cena con Barack Obama o con Bill Clinton. Son personajes que, que uno llega evidentemente con tensión, pero inmediatamente la relajan, la quitan. Yo conocía al Papa de muchos años atrás. Yo tuve contacto con él en 76, 77 en Argentina. Teníamos a través de la que era mi suegra en esa época, la madre de mi pareja, una relación con él. Él la describe como su mentora, su gran amiga, esta mujer que fundó las Madres de Plaza de Mayo, que luego fue asesinada. Entonces era quizás un poco más sencillo, pero eso fue con un señor que se llamaba Jorge Bergoglio, Uh -huh. que era provincial de los jesuitas, que era un joven sacerdote y yo un adolescente dirigente estudiantil de aquellos años. Y ahora te encontrabas con un señor ya muy mayor que se llamaba Francisco y que era el líder de la Iglesia Católica Universal. Entonces fue muy diferente, pero tuvo un gesto con nosotros. Íbamos con Viviana Belsazo, iba mi hija, Ana Fernández, iban otras dos personas. eh,
y tuvo un gesto con nosotros único. En lugar de ser donde se fue en Santa Marta, pero en lugar de ser donde normalmente se hacen esos encuentros, nos llevó a su residencia, una residencia muy pequeña, no más de 50 metros cuadrados, muy sencilla, una salita, un dormitorio, una pequeña sala de lectura adornada con objetos obviamente de arte católico, pero muy sencillos, muy tradicionales, algunos tipo artesanal, y ahí fue donde nos llevó, nos pidió que lo tratáramos de tú, porque nos conocíamos de Ujú, tiempo atrás, entonces inmediatamente esa plática es, como decíamos, prácticamente una plática con tu sí. abuelito, con el que estás platicando de cosas del pasado y del presente, de un hombre, lo que me llamó profundamente la atención, el grado de información al detalle Ujú. que tenía de todos los temas que tratamos. Podía ser un tema que se estuviera tratando en forma quizás tangencial, pero conocía el manejo de información que tenía era notable, y a pesar de que ya estaba relativamente enfermo, su lucidez era absoluta, o sea, en ese sentido no tenía problema, el más mínimo problema, ¿no? Ahora que tocas su conocimiento al dedillo, como se dice en México, de la política argentina, que fue un tema central de la conversación de ustedes, pues me recuerdo que he leído que conversaba diariamente por teléfono con amigos en Argentina y tenía el pulso de la realidad argentina, y por eso creo que sería muy interesante que nos hablaras un poco de por qué no regresó jamás a su tierra después de convertirse en papa. Para profundizar en lo que estoy platicando con nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, le recomiendo dos textos que aparecen en la edición de hoy del periódico Excelsior. Desde luego la columna de Jorge, que siempre es muy recomendable, su columna Razones, hoy titulada El Papa de la Fe y la Razón, y el texto que se publica dentro de la edición especial, que incluida en la misma edición de hoy del periódico, sobre la vida del Papa Francisco. Ese texto de Jorge se titula Francisco, la historia, la alegría, la memoria. No se pierde esos dos textos. Jorge, entonces te preguntaba antes del corte, el Papa Francisco realizó 47 viajes internacionales, fue a 68 países, estuvo incluso en Mongolia, estuvo en Timor Oriental, es decir, llegó a lo que él llamaba el fin del mundo, llegó a la periferia en cuanto a la comunidad católica, pero no regresó a su país. Porque tú algo dices en tu columna de hoy, pero me gustaría que se lo dijeras a la audiencia. Sí, no regresó a Argentina porque no quería ser utilizado por la política argentina y porque no quería generar divisiones en la política argentina. La historia de Francisco como cardenal y como arzobispo de Buenos Aires con los regímenes argentinos fue muy contradictoria con la presidencia de Néstor y de Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. eh, Tuvo muchos enfrentamientos. Ellos lo calificaron como un peronista de derecha, eso es lo que decían Néstor y Cristina, un peronista de derecha que era un conservador, y crearon incluso una suerte de leyenda negra sobre la participación de Francisco en la pasada dictadura militar, diciendo que había permitido el secuestro de dos sacerdotes jesuitas y demás, eh, que es una absoluta falsedad, una infamia, si gustas luego platicamos de ese tema, Uh -huh. pero que lo conozco personalmente. Pero, y después, claro, en el momento que fue designado papa, cambió la posición. Cristina habló de que era un defensor de los pobres y un hombre que había que felicitarse por su llegada al papado. Lo fue a visitar al Vaticano, le pidió perdón por las expresiones que se habían tenido, el Papa por supuesto lo concedió, y lo mismo sucedió con Javier Milei. Javier Milei tuvo expresiones terribles contra Francisco, Representante del de esas maligno en que la tierra, nada más y nada sí, menos, y ¿no? y Sí, con insultos, sí, algunos los publicamos en la columna eso de sí, hoy, mucho más terribles, sí, impronunciables quizás en radio, sí. y
¿Por qué? Por esta posición de los grupos no liberales, sino libertarios, que plantean muchas veces un regreso a la iglesia mucho más tradicional, que están en contra de los temas, de los temas de género, que están en contra de temas en los que el Papa Francisco fue muy abierto, bastante más liberal que sus antecesores. Pero bueno, también ocurrió lo mismo en el momento, horas después de que había ganado la presidencia. Una de las primeras declaraciones de Javier Milei fue de reconciliación con el Papa, y en la primera oportunidad que tuvo lo fue a visitar, a pedirle perdón por sus expresiones, y también estableció una relación con ellos. Todos lo invitaron a regresar a Argentina, pero el Papa se negó a ir a Argentina. Incluso realizó una visita a Paraguay, donde en Paraguay se reunió con personajes, más que de la política, lo que al Papa le interesaba. Tú decías, y se platica muy bien en el libro de Javier Cercas, que se acaba de publicar, El loco de Dios en el fin del mundo. Ujú, Era un Papa interesado en la periferia. Le interesaba la periferia en términos humanos, en términos sociales, y ahí en esa visita a Paraguay invitó a muchas personas de Argentina que estaban relacionados con esa periferia, ujú, relacionados con la periferia de los derechos humanos, de la lucha contra la pobreza. Creó una institución de la que hay que hablar mucho más, que es Escolas, de alcance universal prácticamente, que tiene como objeto precisamente trabajar en la periferia. ujú. Y bueno, eso fue un poco lo que trabajó el Papa. Nunca quiso regresar a Argentina, tuvo todas las invitaciones, y lo dijo de muchas formas diferentes. Cuando uno le pregunté, yo en la reunión de agosto hablamos sobre eso, me dijo, no es el momento, no voy a fomentar divisiones, no voy a permitir que me utilicen para una u otra fracción política. Ujú, Y eso lo tenía absolutamente claro. Lo que tenía claro también en Argentina era su agenda, y uno de sus principales temas de agenda era que no se diera marcha atrás con la justicia que se había ejercido contra quienes habían violado derechos humanos durante la dictadura. La plática, la entrevista que tuvimos fue precisamente en ese contexto, ujú. cuando la vicepresidenta de Argentina, la vicepresidenta Villarroel, estaba impulsando una amnistía para los militares que estaban detenidos por crímenes de lesa humanidad. Incluso había fomentado una reunión con esos personajes de diputados y senadores, y el Papa Francisco fue muy terminante en ese tema. Ujú. Quienes habían cometido en Argentina o en otros lugares crímenes de lesa humanidad no podían ser perdonados judicialmente. Pues muy interesante, Jorge. Oye, solamente nos queda un minuto y te voy a pedir algo ingrato, pero me interesa tu opinión en un minuto y después lo profundizamos otro día, si te parece. ¿Por qué no regresó a México a pesar de las múltiples invitaciones que recibió por parte del presidente López Obrador? No lo sé, pero yo creo que visitó numerosos países. Creo que no regresó a ninguno de los países que visitó. Ujú. Ya había realizado una visita a México. Sí, Es en uno de los pocos 2016. países con gran población católica que no visitó, y que visitó, porque hubo otros. Por ejemplo, a España no fue Sí, nunca. nunca fue. Y en Italia no hizo grandes eventos masivos más Ujú. que los que exclusivamente estuvieran relacionados con su sacerdocio, con su función Sí. como jefe de la Iglesia Católica. No estuvo en muchos otros países que tienen una fuerte población católica, Ujú. y sí visitó muchos otros que no la tenían, como tú ponías el Sí, ejemplo de Mongolia, pero muchos otros. claro. Estuvo en Irak en una Sí. visita que incluso sus más cercanos asesores le dijeron que no tenía que realizar. Sí. Me parece que tuvo una lógica completamente diferente a la que habían tenido en sus viajes internacionales Ujú. los otros Sí. papas, los anteriores papas. Pues muy Y esa interesante. me parece que es la única razón. No tuvo tampoco una buena relación en su momento con Norberto Rivera. eh,
se hicieron cambios muy importantes en la iglesia, pero precisamente los hombres que están al frente de la Iglesia Católica en México actualmente son en su mayoría Sí. hombres que tenían fuerte cercanía con el Papa Francisco. Pues Jorge, muchas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, Pascal, a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Jorge Fernández Menéndez.